usted decisiones que le han dolido? ¿Sí? ¿Ha tomado usted decisiones que le han salido costosas porque perdió plata? Pero hay otros costos, ¿no? Hay decisiones costosas, por ejemplo, hay decisiones que pueden costar el matrimonio, hay decisiones que pueden costar el futuro, hay decisiones que pueden costar unos buenos años en la cárcel, en fin, siempre estamos tomando decisiones. Y creo que a veces afanados por la preocupación, por la presión, tomamos decisiones. Y cuando hacemos esas decisiones sin tener en cuenta el consejo de Dios, cuando tomamos esas decisiones sin tener en cuenta al Señor, o no nos tomamos el debido tiempo para reflexionar y orar, pues por lo general esas decisiones, así como alocadas, como apresuradas, terminan mal. Y en contraste, la Biblia dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Así que el tema que vamos a estudiar esta noche se llama "Es vital depender de Dios". Es vital depender de Dios. La palabra vital nos habla de vida, de algo esencial. Entonces, en estos años como pastor, tiene uno el privilegio de acompañar personas o de aconsejarlos, de conocer situaciones. Y la verdad es que la mayoría de los problemas que nosotros vivimos siendo cristianos es el resultado de las malas decisiones. Un día tenemos una deuda, no sabemos administrar eso y nos metemos en otra, y de pronto al cabo de 3 o 4 años tenemos 4 o 5 deudas y no sabemos qué hacer con todo eso. En otros casos podemos caer en el error de casarnos y no en la voluntad del Señor, y nos toca lidiar con unas situaciones bien complicadas. En otros casos, un hermano o una hermana se va para España, para Chile, para Estados Unidos, yo no sé. Todo se le dio, entre comillas, pero el Señor en ningún momento direccionó eso. En otras ocasiones, sencillamente por un día de no ver, tomamos la decisión de no seguir más en los caminos del Señor o de no servir a Dios, y eso luego nos trae tristes resultados. Así que vamos a ubicarnos hoy en el libro de los Hechos, y quiero compartirle aquí unas cositas. Lo primero, procura amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Se acuerda que más básicamente así dice el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Eso es lo que básicamente nosotros lo manejamos, ¿cierto? Sobre todas las cosas, aunque literalmente dices: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Bien, vamos a ver aquí un contraste, lamentablemente, de no amar a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 15. Recordemos que ya para este capítulo el Señor Jesucristo ha ascendido. Ellos van a esperar que descienda el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 15. ¿Están conmigo, hermanos? Dice así, presten por favor mucha atención. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cierto que está como, esa descripción está como fuerte ahí? Bueno, algunos entonces dicen que él se colgó, otros dicen, pero entonces ¿qué hacemos con lo que está allí descrito? Entonces se trata de conciliar todo diciendo que lamentablemente Judas no se arrepintió, ¿no? Él sintió un remordimiento, pero no arrepentimiento, y él salió corriendo a ese campo, y al parecer en una ladera, en un desfiladero, había un árbol, y ahí él se colgó y se ahorcó.
pero la rama de ese árbol se quebró y él cayó por ese desfiladero y terminó como dice allí. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Cómo dice la última frase? Tome otro su oficio. Vamos a reflexionar. Judas era un seguidor del maestro y un día se convirtió en apóstol. La palabra del Señor dice que cuando él tenía los 12, antes de completar ese grupo grande de 70, cuando él tenía los 12, los capacitó y le dio autoridad para que fueran por las aldeas de 12 años predicando la palabra, echando fuera demonios, orando por los enfermos. Así que Judas fue uno de ellos. Judas estuvo revestido del poder de Dios y andaba con los demás predicando el evangelio. Judas vivió 3 años y medio impresionantes al lado del maestro, porque él vio los milagros y seguramente fue usado por el Señor para hacer milagros. Siempre estuvo al lado del Señor escuchando sus revelaciones. Él comía a la mesa de Jesús, era uno de sus allegados, es que estaba en el círculo más cercano. Pero lamentablemente Judas no amó a Dios por encima de todas las cosas, e impulsado por su avaricia vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Entonces aquí llegamos a una conclusión, y es que no basta con seguir una confesión de fe, o no basta con seguir a Dios admirados por sus milagros. Nosotros necesitamos amar a Dios, porque seguir al Señor por la identidad con una iglesia, o seguir al Señor porque sé que es el que me va a ayudar en el momento de necesidad, no es lo suficientemente fuerte para cuando lleguen las crisis. Un amor verdadero se sostiene en medio de la tempestad, porque el amor da fuerza. ¿O acaso, hermanos, en los matrimonios de 40, 50 años no han pasado por crisis? Claro que sí. ¿Qué los sostuvo? El amor. ¿Qué nos ha sostenido a nosotros? El amor de Dios con nosotros. Y en la medida en que nuestro amor crece por el Señor, entonces nos da a nosotros también la fortaleza, la capacidad de perseverar. En lo que nosotros hemos leído, dice que Judas vendió a Jesús y con ese dinero compró un campo. Si a usted les llegara un dinero, por ejemplo, de Estados Unidos, le dijeran: ay, se murió su tío no sé qué. ¿Cuál tío? Ah, no, usted no lo conoció, era lejano, pero él murió, y dijo que eso le quedaba al sobrino en Colombia. Y entonces a usted le quedó, yo no sé, unos edificios, se puede comprar lo que quiera. ¿Qué se compraría usted? Generalmente lo que primero brota en nuestro corazón es lo que uno por mucho tiempo ha anhelado. Ay, yo quisiera comprar tal cosa. Yo siempre he querido tener tal experiencia, ¿no? Entonces estoy convencido que cuando a Judas le entregaron esas 30 monedas de plata, él decidió comprar lo que su corazón primero anhelaba. Seguramente era una pasión en él, un gran deseo adquirir ese campo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que yo creo que el Señor se lo había dado en su tiempo y a su manera. Lamentablemente él quiso conseguirlo de acuerdo a su propio plan, vendiendo a Jesús, y con ese dinero compró aquel campo. Y pensaba entonces: Dios mío, él compró ese campo y en ese campo se quitó la vida. De manera que en algún momento dado, si yo consigo algo que mi corazón anhela, pero no está en la voluntad de Dios, ese campo será mi dolor mañana. Porque con frecuencia nosotros empezamos a soñar e incluso a idolatrar algo que anhelamos, algo que deseamos, que nos trasnocha.
Y seguimos a Jesús porque sabemos que si no lo hacemos, pues hay un infierno y nos vamos a condenar. Pero no hay un amor genuino. Tanto que si tenemos alguna oportunidad en la vida de lograr aquello que tanto anhelamos, sabiendo que está mal delante de Dios, lo conseguimos. Porque el amor por Dios es secundario. Hay otras cosas que de pronto nos apasionan más. Pero aquello que tanto nos apasiona, el día de mañana se convierte en nuestro y nos decepciona. Nos causa dolor. O sea, lo que tanto anhelamos termina hiriéndonos. Porque eso fue lo que a Judas le pasó. Y tal vez eso que nosotros anhelamos el Señor nos lo va a dar, pero en su tiempo y de manera correcta. Creo que por eso es que a veces nosotros nos vemos envueltos en tantos problemas y en tantos actos ilegales, porque queremos las cosas rápido. Pero Dios tiene su tiempo y Dios todo lo hace bien. Ahora, es bien interesante ver la parte final del versículo que yo les hice repetir, la parte final del versículo 20, esa frase, ¿cómo dice? Tome otro su oficio. Eso estaba escrito en el libro de los Salmos y en la vida de Judas se iba a cumplir. Se requería que otro tomara su oficio. Entonces, esa frase, esa expresión nos permite ver que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando conseguimos las cosas en nuestra propia obstinación, eso no produce buenos resultados. Y quizá lo mejor que tenemos se nos pierde. Yo les he contado a ustedes la historia de un perro, de pronto no se lo voy a contar de nuevo. Había un perro muy envidioso y codicioso. La diferencia entre la codicia y la avaricia es que la avaricia quiere amontonar más y más para sí, el codicioso anhela lo del otro. Este era muy envidioso y codicioso, era un perro grande. Entonces un día por allá había unos perros pequeñitos que estaban contentos con un hueso grande y él llegó y se los quitó. Y cogió su hueso y se fue así con grande. Y caminaba así todo pinchado, porque ¿quién le iba a quitar eso? ¿Qué animal era grande? Y se fue así. Entonces iba pasando por un puente. Y abajo había un lago tranquilo, muy bonito. Y entonces él llegó y se paró en la orilla y miró allá. Y se vio el reflejo y vio un perro más grande con un hueso más grande. Y soltó el de él y se tiró a quitársele otro él. A eso me refiero cuando tenemos algo bueno, pero por envidia o por codicia perdemos lo bueno que tenemos. Judas tenía algo muy grande, estaba al lado de Jesús. Judas seguía las pisadas de Jesús. Judas escuchaba las revelaciones del Maestro. Judas no solo era privilegiado aquí, lo esperaba un trono en el cielo. Dios le iba a dar un lugar especial con los otros apóstoles. Pero él perdió eso por anhelar otras cosas. Tal vez, hermanos, en este caso fue la avaricia de Judas lo que hizo que él perdiera sus privilegios y cosas mayores que Dios le tenía preparadas. Porque esa es otra trampa del enemigo, hermano. Cuando usted está en el proceso de Dios y Dios quiere darte cosas hermosas porque Dios es bueno con todos, entonces el enemigo quiere usar la crisis en el proceso para mostrarte y engañarte con otras cosas. Fue lo que el diablo intentó hacer con Jesús, porque el diablo le dijo a Jesús: mira los reinos de la tierra y la gloria de ellos, todo eso te daré si postrado me adoras. Mire usted, el Padre ciertamente le iba a entregar todo eso a Jesús y más, pero el enemigo estaba tratando de confundirlo. Entonces, en el proceso de seguir al Señor, quizá el enemigo va a presentarle a usted ciertas ofertas, y eso no es nada comparado con lo que el Señor le quiere dar. Pero el enemigo quiere aprovechar el momento de debilidad, de quiebre, para traer una tentación, para ofrecerte algo que está mal.
Y el diablo procura entregarle las cosas rápido al cristiano. O sea, de una subirlo para después. En cambio, con Dios primero vamos para abajo y después Él nos levanta. Con Dios las cosas es al revés. De manera que en este caso fue la avaricia lo que hizo tropezar a Judas, pero hermano, quizá otras cosas como la ira, la competencia, la codicia, nos puede llevar a tomar malas decisiones y a afectar lo que ya Dios nos ha dado. Así que el remedio contra todo esto es amar a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, vamos a hablar aquí de la perseverancia. Dale, eso, muy bien. La perseverancia es una demostración de la dependencia de Dios. ¿Qué es depender de Dios? Es preguntarle a Él, es orar, es buscarlo, es decirle, dame tu consejo, dime qué quieres tú que yo haga, hago este negocio o no lo hago. Me pareció muy significativo en una ocasión que leía la entrevista de un hombre cristiano muy próspero, un hombre de negocio, de empresas, y entonces le preguntaba al periodista por qué él tenía tanto éxito en sus negocios y cómo era posible que él siguiera prosperando aun cuando el país estaba pasando por un tiempo de recesión económica. Y él le dijo, mi secreto es este: a mi oficina llegan muchos proyectos y negocios, porque él tiene un capital muy grande. A mí me llegan muchas propuestas, muchos negocios. Yo los recibo, pero les digo, en 15 días aproximadamente te doy respuesta. Y yo me llevo eso a mi cuarto de oración y yo oro y le pido a Dios dirección al respecto. Y me he encontrado con que aquellos negocios que yo digo son buenos, Él no me permite entrar ahí. Y esos negocios quiebran. Y los negocios que no son tan buenos y Él me direcciona y yo entro ahí, esos negocios son exitosos. Y mis negocios son prósperos porque yo dependo de Dios. ¿Saben, hermanos? Eso es una muestra verdadera de madurez en el Hijo de Dios. La perseverancia es una demostración de la dependencia de Dios. Dígame, ¿qué impresión se lleva usted cuando un joven está haciendo tercer semestre de ingeniería industrial, pero hizo 2 de ingeniería de petróleos, hizo 3 de contaduría pública, hizo un semestre de medicina, hizo un curso de inglés y ahora está en eso? ¿A usted qué le dice eso? ¿Sí? No dice, no, este está raro, algo le pasa, este no está ubicado. Este no está ubicado. Este es primo hermano de Vicente. Gloria a Dios. Vicente va para donde va la gente, ¿cierto? Ah, es que se fue en la calle, gloria a Dios. Pero quedamos aquí, qué bien. No se asusten, hermanos. Entonces, la perseverancia es una demostración de la dependencia de Dios. Vamos por favor a leer Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Hechos 1, 21. Hechos 1, 21, ¿verdad? Entonces yo les voy leyendo. ¿Va a conectarlo? ¿Sí? Bueno, el muchacho es tremendo. Diego, ahorita me le ayuda, ahorita que traiga la escalera acá, me le ayuda ahí. Él se va a esforzar ahí para volverlo a aprender. Fue que hubo un bajón de energía y la calle se quedó sin energía, apenas está volviendo. Entonces se nos apagó el video. Bueno, entonces literal B, ya copiaron, ¿verdad? Los que copian, la perseverancia es una demostración de la dependencia de Dios. Hechos capítulo 1, vamos a leer. Hechos 1, versículo 21. Hechos 1, 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan
hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ok. La Biblia nos dice que cuando Pedro habla, le dice a los hermanos, bueno, vamos a tener en cuenta unas características, porque ya él les dice, tiene que haber otro que tome el oficio de Judas, tiene que haber otro que tome el lugar de Judas, ¿sí? Seguramente fue triste, seguramente fue doloroso, pero igual era necesario que alguien ocupara su lugar, ¿cierto? Y tome otro su oficio. Pero Pablo dice, Pablo habla aquí y expone unas razones. ¿Cuántos habían reunidos? 120. Recuerde que cuando leemos, yo siempre les digo a ustedes, leamos con atención, los detalles son muy importantes. Habían reunido 120, todos los que estaban allí eran creyentes en Jesucristo. Estamos en Hechos 1 y en Hechos 2 todos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pedro, cuando se pone en pie, dice, el que vamos a escoger, el que va a reemplazar al apóstol que murió, debe ser un hombre que reúna las siguientes condiciones. Es que era muy importante, porque el que iba a entrar se iba a conocer como uno de los 12 apóstoles del Cordero. Se iba a completar este grupo que más adelante se les iba a llamar así, los 12 apóstoles del Cordero. Y el versículo 21 nos dice que esa persona debe haber estado con ellos todo el tiempo. Versículo 21 lo dice, que ha estado con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía. Entonces yo quiero reflexionar en eso, todo el tiempo en el que el Señor Jesús ejerció su ministerio terrenal, todo el tiempo. Y me gusta esa palabra, todo el tiempo, porque hay tiempos buenos y hay tiempos que no son tan buenos. Y hay personas que en los tiempos buenos están, pero en los tiempos difíciles no están. Hay amigos que están cuando la billetera está gruesita, pero cuando solo tiene almanaques, los amigos no están. ¿Verdad, hermanos? Hay amigos que están para la foto. Hay amigos que están para el día de la fiesta. Hay amigos que están para el día del premio, pero en el proceso no están. Porque la mayoría de la gente le gustan los resultados, la mayoría de la gente no le gustan los procesos. Solamente quieren estar en el tiempo de la foto. Y por eso es que Pedro les dice, debe haber estado con nosotros todo el tiempo. Y es que el tiempo, hermanos, expresa también perseverancia. O sea, la persona que a pesar de que los días son difíciles, ahí está. Eso nos muestra perseverancia. Pero la persona que solo está en el tiempo bueno, el tiempo sabroso, y yo creo que lo mismo sucede en los caminos del Señor. En los tiempos buenos, ¿cómo está, hermano? Bendecido, pastor, gozoso, feliz, porque todo florece. Pero ¿y qué tal si, como dice Habacuc, se seca la higuera, el olivo no florece y se acaba el rebaño de las ovejas? ¿Qué dice Habacuc? Con todo, yo me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación yo me alegraré. Ahora, en el versículo 22, Pedro añade algo más y nos da el tiempo que se espera. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan Bautista hasta el día en que fue recibido arriba. Estamos hablando allí del ministerio que durante 3 años y medio el Señor Jesucristo desarrolló. Porque, hermanos, la perseverancia se muestra con el transcurso de los años. Nosotros no podemos hablar de perseverancia con 3 meses. ¿Sí o no? Eso es con los años.
Yo recuerdo ahora, en este momento me acuerdo de un libro de Héctor Torres, tremendo hombre de Dios colombiano. Ha estado ministrando hasta en la iglesia del apóstol Guillermo Maldonado. Y cuando él va a comenzar su ministerio al exterior, él no sabía exactamente a quién iba a quedar al frente. Y él dice que finalmente tomó la decisión de dejar a un hombre que llevaba 10 años en la iglesia. Y ese hombre dividió la iglesia. Y él decía: a los 10 años vine a conocerlo. Imagínate tener que pasar todos esos años, ¿verdad? Nosotros a veces, hermanos, nos podemos encontrar asombrados con ciertas situaciones, pero la verdad es que los años son los que al final demuestran la fidelidad. ¿Es así o no? Por eso es que yo admiro esos matrimonios de 50 años, hermano. Una vez fui con quien fuera mi pastor a visitar a sus padres a la casa en Cali. Entonces ya estaban mayores ellos y yo no me aguanté. Yo les pregunté: ¿y cuántos años casados? 54, me dijo él. Y yo y 54, y ella estaba en la cocina. Yo me quedé mirando la joya. Valiente esa mujer. 54 años. Porque, hermano, no podemos negar que hoy día estamos en unos tiempos complicados. Pero le quiero decir algo: la palabra de Dios sigue siendo la misma para siempre. De manera que los años, el tiempo también demuestra la perseverancia. Muy bien, vamos al literal C. Dios nos capacita con su sabiduría para actuar correctamente. Siempre en la vida nosotros vamos a tener que tomar decisiones, hermanos. Siempre vamos a enfrentar momentos donde tenemos que tomar decisiones. Algunas serán decisiones pequeñas, otras serán decisiones muy significativas que van a determinar el futuro de nuestra vida y el caos o bienestar familiar. Y necesitamos depender del Señor y recurrir a la sabiduría de Dios. Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 23. ¿Se acuerda? Bueno, Pedro dice: debe ser alguien que ha estado con nosotros todo el tiempo, desde el bautismo del Señor allá con Juan el Bautista hasta que el Señor fue ascendido. Debe ser alguien así. Versículo 23. Y señalaron a dos: a José. Póngale cuidado a esto. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Usted de primerazo, con tan buen lector que es, ¿qué diferencia nota? Primero nos habla de José y nos dicen: llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Qué vemos nosotros ahí? Que Matías fue en seco, pero José sin varias cremas. ¿Me estoy haciendo entender? En primer lugar, dice la Biblia que señalaron a dos. La comunidad de los 120, yo no sé cómo hicieron ahí. A mí se me hace que fue algo medio democrático. Fue algo medio democrático. Porque imagínate los 120. Bueno, entonces vamos a lanzar. No, pues que a Perencejo, no, a fulano, no, que mejor. Entonces, no, pero acuérdate que Pedro dio unas características que, sí, no, este no clasifica, y fueron hasta que salieron dos nombres. La palabra señalaron es una palabra que del griego también indica propusieron. Los 120 propusieron dos nombres. Después de escuchar las razones de Pedro y en coherencia con esas razones, ellos proponen a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. O sea que cuando usted decía José, venía. Cuando usted decía Barsabás, venía. Cuando usted decía Justo, venía. Y si alguien le decía José Barsabás Justo, yo creo que era la esposa cuando estaba brava. Sí. Usted no ha notado que cuando ella está contenta: papi, mi amor.
¿Ve? Pero cuando están discutiendo, Pedro Antonio Jiménez González, como que le falta solo la cédula. Bueno, volvamos acá y observemos nuevamente el versículo 23. Nos habla de José. El nombre José, escúcheme bien, José significa levantado. El nombre José significa levantado. El nombre Barsabás quiere decir hijo de descanso. Y le llamaban además justo, nombre que también tiene un significado muy especial, y es que ese nombre justo quiere decir recto, de rectitud. Entonces, al ver esos nombres podemos nosotros decir que él era el que reunía el excelente perfil para ser el nuevo apóstol. Además, observe que aparece primero su nombre. Y el hecho de que le den todas esas referencias, Barsabás y de sobrenombre justo, todas esas cosas parece indicarnos, y el hecho de aparecer primero su nombre parece indicarnos que él tenía influencia, era un hombre reconocido en la comunidad de los 120. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Él es. Eso es como cuando hay un partido. Son la Colombia, no, porque pues obvio todos votamos por Colombia, ¿cierto? Pero dos equipos, ¿no? ¿Qué decir yo? España-Panamá, un partido. No gana España, lógico, para ganar España. Y a usted le presentan a José, no, que era recto, justo, ese hombre es un hijo. José. Y es más, usted ve que a José le dedican renglón y medio. Y después de hablar de él dicen, y a Matías, chiquitico, Matías. ¿Ah? Matías. Interesante. Pero ahora observemos a Matías. Y Matías, su nombre no aparece referenciado con ningún otro, como el caso en contraste de José. Aparece en segundo lugar, pero hay algo hermoso en su significado. Matías significa don de Dios. Y sin duda alguna, esto nos está hablando de que, aunque Matías no tenía la relevancia de José, era Matías el don de Dios para la iglesia. Ambos eran buenos candidatos, por eso los propusieron. ¿Qué hacer para escoger el correcto? ¿Qué hacer cuando... Yo recuerdo una vez que no tenía trabajo, ahí les comparto a ustedes la experiencia que les sirve. No tenía trabajo, hermano, y no me salía trabajo, Dios estaba trabajando conmigo. Y entonces me decidí irme a orar. Me fui tres días a orar. Pues prácticamente en ayuno, sí, porque yo almorcé como el primer día con una naranja. El segundo día con una guayaba, es que fue en una finca. Entonces yo salía de un cuartico donde oraba y todo el día. Por la tarde ya salía cansado de estar ahí oscuro en esa pieza. Y salía, y entonces había caído una guayaba, una naranja, yo me la comía. Y volvía y me metía allá. Cuando terminé los 3 días, yo recuerdo que fui a coger un jeep, porque uno bajaba en jeep de allá. Y yo me fui a subir al jeep. Y a mí me cayó como una voz del Señor que me dijo, ya está tu respuesta. Yo me quedé así porque nadie había, ya está la respuesta. Y entonces me salieron 3 opciones de trabajo. ¿Cómo ahí escoger uno la correcta? ¿Qué hacer cuando a usted le proponen algo, o en el caso que yo le hablaba ahora de ese hombre exitoso en sus empresas? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando tenemos que tomar decisiones de nuestros hijos? ¿Qué hacer? Pues nosotros tenemos que hacer lo que esta iglesia hizo, que fue orar. Y aquí vamos al literal de la oración. Esto es algo que yo escribí, no es una verdad absoluta, pero yo la voy a explicar. La oración es la principal bandera que muestra la dependencia de Dios.
Una persona de oración es una persona que depende de Dios, porque eso es lo que hace a través de la oración. Busca a Dios, procura su poder, procura su bendición, su respaldo. Ahora, orar es hablar con Dios, hermanos. Orar es apartar un tiempo para estar con el Señor y hablar con Él. Así que por favor vamos a leer Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 24 y 25. Hechos 1, 24 y 25. Dice el versículo 24: y orando dijeron, mire por favor esta oración que levantan. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Muy bien, dejémoslo allí. En la Biblia, el número 12 indica gobierno y autoridad administrativa. Es decir, el número 12 significa autoridad, gobierno y administración. El número 12 en la Biblia significa autoridad y administración. El número 11 indica lo incompleto, faltante, imperfecto. Ellos eran 11 ante la muerte de Judas y saben que deben completar los 12 apóstoles. Así que ellos tienen el desafío de reorganizar el equipo para emprender la gran comisión, que era nada menos que evangelizar el mundo conocido. Y como el asunto era así tan delicado, ellos se ponen a orar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque eso demuestra dependencia de Dios. A veces creo que nosotros somos como muy apresurados para hacer ciertas cosas. Otras veces creo que somos lentos. Una vez escuché a un siervo de Dios decir, y me pareció una verdad: a veces hay que frenar y otras veces hay que acelerar. Ante un accidente, una persona puede tener un accidente por no frenar o por no acelerar. A nosotros como hijos de Dios nos puede suceder lo mismo: perdernos una bendición de Dios por no frenar o por no acelerar. ¿Cómo saberlo, pastor? Yendo a la presencia de Dios y decirle: Señor, freno, me quedo aquí en neutro, espero, Señor, le pongo el freno en mano, me quedo aquí. O Señor, arranco. Dime, Señor. Esa virtud la tenía David. David era un hombre que iba a la presencia del Señor. Señor, atacamos. Señor, ¿por dónde? Señor, he de hacer tal cosa. Porque fácilmente nosotros podemos, por no caminar en la dirección de Dios, caminar en una actitud rebelde delante de Él. Porque en un momento dado puedo tomar mi propia decisión y hacer lo que yo quiera y decir: no, a mí el Señor me está guiando. Pero resulta que puede ser mi propia obstinación. Pero creo que la oración demuestra que estamos dependiendo de Dios. Y si usted va a orar y no recibe de Dios una palabra para una situación específica, no haga nada hasta que no reciba a Dios una palabra. Eso no solo te va a garantizar éxito en lo que vas a hacer, sino que forja en ti un carácter dependiente de Dios. Va a enseñarte a escuchar a Dios. Les he compartido, el Señor nos habla de muchas maneras. Algunas veces será audible, otras veces nos hablará a través de un pasaje, de un texto, de un versículo bíblico. En otras ocasiones será a través de un sueño, a través de una visión. En otra ocasión el Señor usará diferentes cosas, pero Dios sigue hablando. Cuando nosotros escuchamos muchas voces, más bien eso nos puede confundir.
El hecho es que ellos van a orar. Y me parece hermoso que en esa oración que ellos levantan, le dicen a Dios: Señor, tú que conoces los corazones de todos. De manera que ellos no estaban buscando virtudes naturales o físicas, sino un corazón que agradara a Dios. Ellos no lo van a elegir por amistad, ellos no lo van a elegir por influencias, sino según la dirección del Señor. Porque podemos encontrarnos, hermanos, en nosotros podemos tomar decisiones influenciados por amistad. Es como sucede cuando hay que tomar una decisión pastoral. Y podemos sentirnos inclinados: no, que el pastor sea mi primo hermano. No, eso no es así. No es por amistad ni por influencias. Tiene que ser bajo la dirección del Señor. Y a veces cuando tú tomas esas decisiones, la gente no te va a aplaudir. Y yo le quiero decir algo: cuando usted busca a Dios para tomar ciertas decisiones, quizá la gente no te aplauda por esa decisión. Pero nosotros no estamos aquí en la tierra para agradar a la gente, sino primero para agradar a Dios. Y lo que hará que los que no creen se queden callados es cuando vean el respaldo de Dios como resultado de obedecer al Señor. Entonces ellos buscaron a Dios y le dijeron: Señor, no nos vamos a guiar por las apariencias ni por lo que a nosotros nos parece, porque yo creo que cualquiera de ellos diría: no, pues es obvio que es José. ¿No ve que es Barsabás? ¿No ve que es el justo? ¿No ve que es importante? ¿No ve que tiene influencia? ¿No ve que cuando habla todos lo escuchan? Ese es el que tiene el perfil, ese es. Pero van a Dios y le dicen: Señor, no queremos dejarnos guiar por eso, queremos que tú nos guíes. Y entonces deciden orar. Así que entramos aquí al último punto, hermanos. Matías fue elegido según la buena voluntad de Dios. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. No fue José, no fue Barsabás, no fue el justo, no fue el que tenía importancia, no fue el que reunía como las cualidades. No, fue Matías, el que estaba así solito, sin referencias, el que apareció de segundo. Matías. Hechos capítulo 1, versículo 26. Lea por favor ese número 26, que es muy importante. Mire lo que dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y les echaron ¿qué? Suertes. Una vez una hermana que le gustaba jugar decía: pero pastor, mire que en la Biblia ahí está la suerte. Ay, hermano, eso está como el hermano que le pedía al Señor que ganara la lotería, el chance. Ahora imagínese por favor esa oración: Señor, por favor, que caiga el 738 de Cauca, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Eso no, hermano. ¿Sabe que me quedé aterrado? Oiga, aquí un paréntesis. Han cerrado, intervenido una cantidad de pirámides en Colombia. Y uno dice: Dios mío, la gente sigue cayendo en las pirámides. La gente sigue cayendo. ¿Por qué? Porque fue el problema de Judas. La avaricia. El querer conseguir dinero de la noche a la mañana sin trabajar. Ese no es el modelo de Dios. Pastor, pero yo conozco a fulano que eso se enriqueció de la noche a la mañana. Él dará cuenta a Dios. Porque, amados hermanos, recordemos que la Escritura dice: los bienes que se adquieren deprisa al final no serán bendecidos. Entonces tenemos que tener cuidado con ese asunto. Cierro el paréntesis, hermano, para hablar entonces de que la Biblia nos dice que ellos echaron suertes. Y es muy importante aquí definir y aclarar el término suertes, porque allí en la Biblia no está relacionado con el concepto suertes
de nuestro hemisferio occidental. Aquí no estamos hablando de una lotería, de una rifa, ni de un sorteo al azar. Es muy importante tener en cuenta aquí el aspecto histórico y aún el tema desde el Antiguo Testamento, porque esto que estamos leyendo ya no es válido en el Nuevo Testamento. No es una práctica tampoco, la Biblia no la enseña, pues Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe. El término suerte, ahí como está en la Biblia, se traduce de una palabra griega kleros, con K, kleros. Así se utiliza esa palabra. Bueno, ¿y por qué la importancia de ese término griego? Porque resulta que kleros era unas piedras o unas tableticas de madera. Y esas tableticas de madera o esas piedras eran diferentes, se depositaban en un recipiente o bolsa y después de revolverlas, las sacaban para determinar la decisión. Esto es importante tenerlo en cuenta aquí, que en el Antiguo Testamento Dios mandó que el sumo sacerdote tuviera un pectoral. En la parte de adelante del pectoral era como un bolso de 25 centímetros por 25 que llevaban aquí. En la parte externa visible iban 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel, pero acá adentro había como un bolso. En ese bolso el sumo sacerdote llevaba 2 piedras de colores diferentes llamadas Urim y Tumim. Dios lo mandó y les dijo al sacerdote que esas piedras las usaría cuando iban a tomar decisiones que tenían que ver con la nación, con el país, a través de esas piedras. Entonces algo así como que cuando salía blanco era así, cuando salía negro era no. Pero eso existió en aquel tiempo. Ya nosotros hoy no tiramos los dados para saber si es sí o es no. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ya nosotros, ay Señor, guíame, Dios mío, Señor, que sea tu santa voluntad. Ya nosotros no practicamos eso, porque nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y Él nos ha dado su bendita palabra, que es lámpara en nuestro camino. Entonces ya yo no tengo que ir allá donde la medium para que ella me haga el rezo o consulte a no sé quién para ver si hay que hacer esto o aquello. Porque ya eso obviamente raya en la brujería. Nosotros somos hijos de Dios. Hermanos, Dios es bueno y sabe lo que hace. Y el Señor direccionó el asunto para que el escogido fuera Matías. Pero ¿han observado ustedes que el nombre Matías no vuelve a aparecer en la Biblia? No vuelve a aparecer. Y sin duda este hombre desempeñó un papel muy importante en la iglesia del primer siglo. Fue tremendo misionero. No tenemos información ni siquiera extrabíblica clara respecto a este hombre, salvo que, dice la mayoría, murió como un mártir de la iglesia. Pero creo firmemente que ese hombre será honrado por Dios en el reino venidero. ¿Y sabe qué me gusta de ese hombre? Porque hablaba con mi esposa y le decía, él es como un Bernabé. Bernabé fue el que fue a sacar a Pablo de por allá del desierto en Arabia. Le dijo, Pablo, camíneme, ayúdeme en la iglesia, camine. Y en la iglesia lo empezó a empujar Bernabé a Pablo. Y lo empujaba y lo empujaba. Y se convirtió en uno de ellos allí en la máxima autoridad de la iglesia en Antioquía. Y luego, ya por llamado del Señor, se convirtió en apóstol. Cuando Bernabé sale con Pablo, observen esos detalles, dice la escritura, e iban Bernabé y Pablo. Pero un par de capítulos más adelante dice, iban Pablo y Bernabé. Pablo, ya era Pablo el que lideraba, ya era Pablo el que hablaba. Bernabé se hizo a un lado y lo seguía empujando. Y un día falló Juan Marcos. Y entonces Pablo le dice, ya no me aguantará ese muchacho de doble ánimo, yo no lo quiero llevar por allá. Y Bernabé le dijo, ¿y a usted le olvidé dónde viene? Acuérdese que yo le ayudé a usted y ahora yo le voy a ayudar a él. Y si usted quiere se va por su lado, yo me voy por el mío, pero ese muchacho yo lo voy a ayudar. Y lo levantó.
Juan Marcos se convirtió en un tremendo ministro del Señor. Pablo luego reconoció que se había equivocado. Entonces Bernabé no era un hombre que buscaba el protagonismo, él no peleaba, él no hacía competencia, él buscaba impulsar la obra del Señor. Y lo mismo vemos en Matías. Matías no se puso a competir con Pedro, quién iba a ser el primero. Matías fue un siervo de Dios. Así como no buscó protagonismo en la iglesia, tampoco lo buscó sirviéndole al Señor. Y la Biblia dice que Dios exalta al humilde. Saben, hermanos, cuando nosotros dependemos del Señor, siempre Dios nos dará lo mejor. Un día Samuel iba a ungir al que iba a ser rey, y de pronto vio a Eliab y dijo: este es. ¿Y qué le dijo Dios? No mires su apariencia, ni lo grande de su estatura. Tú miras lo que miran los hombres, pero yo miro el corazón. ¿Qué es lo que Dios mira? El corazón. Entonces, concluyo con esto: para Dios, un corazón que depende de Él es un tesoro, porque precisamente por no tener ese corazón, desde Adán el hombre siempre ha querido hacer lo que quiere. En esto se enfrasca todo este asunto: corazones que dependan de Dios. Qué bueno que le podamos decir al Señor ahora: Señor, yo quiero depender de ti. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos cometido nosotros mismos errores? ¿Cuántas veces nosotros hemos fracasado y hemos provocado dolor en la familia? O tal vez hemos direccionado mal a los hijos, o hemos emprendido el negocio equivocado, y todo abajo por malas decisiones. Pues este es el momento para que le digamos: Señor, yo quiero depender de ti. Y yo quiero invitarle para que usted haga un ejercicio. Tal vez usted está por tomar una decisión. Haga un ejercicio, aproveche ese momento y dígale al Señor: Señor, yo no voy a tomar esa decisión si tú no me guías. Yo le invito a cerrar su Biblia. Vamos a estar de pie un momento, vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Dice la Escritura: los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios.